La frecuencia prohibida, un amor que desafía el tiempo. La noche se extendía sobre Río Pinar, una oscuridad espesa como tinta, que se pegaba a cada rincón y cada callejón. El viento aullaba, un espectro gélido, que se colaba entre las paredes del taller de Álvaro, donde el tiempo parecía desvanecerse. Su rostro, curtido por el trabajo, se iluminaba bajo la luz del soldador. Álvaro, un alquimista de las ondas, buscaba una melodía en el silencio. Esa noche, un viejo receptor de válvulas despertó de su letargo. Un zumbido bajo inundó el taller, como el latido de un corazón invisible. La aguja del dial se movió por sí sola, atraída hacia lo prohibido. Una señal extraña se filtró en el aire, llenando el espacio de misterio. Álvaro sintió una mezcla de temor y fascinación. Era como si la radio tuviera una voz propia, susurrando secretos del pasado. Giró el dial con dedos temblorosos, una apuesta ciega en un mar de estática y murmullos incomprensibles. Y entonces, la escuchó. Una voz femenina, delicada y frágil. ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan? Contesten por favor. Oigo. El aliento de Álvaro se entrecortó al oírla. Sí, estoy aquí, respondió con un susurro, como si temiera romper el fino hilo que lo unía a lo desconocido. ¿Quién eres? Soy Sofía, dijo la voz, cargada de melancolía. Estoy en 1935, muy lejos de aquí. Álvaro sintió una mezcla de incredulidad y certeza. ¿Podría estar hablando con alguien de otra época, con una mujer que había existido en un mundo diferente? La voz de Sofía lo atrajo a la oscuridad, y las siguientes noches se volvieron un ritual sagrado. Álvaro y Sofía se encontraban en el éter, sus voces danzando entre las ondas, creando una melodía que solo ellos podían escuchar. Sofía, con su cadencia de otro tiempo, contaba de la Gran Depresión, de la lucha diaria y de la esperanza que ardía en su corazón. Álvaro, a su vez, compartía la realidad del siglo XXI, con su tecnología y su paradójica desconexión humana. Sus vidas se reflejaban en un espejo temporal. La conexión, sin embargo, se rompía de repente, dejándolos en el limbo de la incomunicación. La señal se distorsionaba a veces, con sonidos extraños que llenaban el aire, llantos fantasmales, susurros en lenguas perdidas, el eco de otros tiempos que resonaban en su taller. Álvaro temía perder a Sofía en el abismo del tiempo. Un día, en medio de una conversación que parecía extenderse por la eternidad, Sofía le habló de un artefacto legendario, un secreto oculto en los anales de la biblioteca de su ciudad. Una máquina antigua, descrita solo en susurros y leyendas, con la capacidad de manipular el tiempo, de abrir portales entre los siglos, de unir dos almas separadas por el abismo temporal. Es un dispositivo intrincado, lleno de engranajes y cristales que irradian una luz sobrenatural, explicó Sofía, y cada palabra encendió en Álvaro una chispa de obsesión y determinación. Decidido a fortalecer la conexión, se embarcó en una búsqueda que lo llevaría a las entrañas de la historia y a los límites de la razón. Recorrió bibliotecas polvorientas, se reunió con expertos y exploró archivos olvidados. Cada nuevo hallazgo alimentaba su obsesión y lo llevaba más profundo en la madriguera de lo desconocido. La búsqueda lo condujo por caminos oscuros, donde se encontró con personajes enigmáticos, cada uno de ellos un guardián de secretos y advertencias silenciosas. En un viejo libro de alquimia, encontró un diagrama del artefacto, un esquema que desafiaba las leyes de la física y la lógica. Su corazón latió con una fuerza inusitada, y con manos temblorosas, comenzó a trabajar, dejando que el tiempo se desvaneciera a su alrededor. Cada pieza que unía lo acercaba más a Sofía, pero también a un camino que podía conducirlo a la locura. Durante sus noches de trabajo, Álvaro comenzó a percibir una presencia inquietante en el taller. No era una presencia física, sino una sensación de ser observado,
de que otros ojos y oídos se entrometían en sus conversaciones con Sofía. Susurros incomprensibles se filtraban en las ondas de la radio, voces que resonaban en idiomas muertos o futuros, fragmentos de diálogos que parecían pertenecer a épocas imposibles. Una noche, creyó ver una sombra moverse en la periferia de su visión, una sombra que se disipó tan rápido como apareció. Tras semanas de trabajo obsesivo y extenuante, el artefacto estaba completo. Era una maravilla de metal y cristales, con engranajes que giraban como el mecanismo de un reloj cósmico y luces que parpadeaban con una vida inquietante. Con el corazón latiéndole con una fuerza casi dolorosa, lo conectó a su radio y la activó como un hechicero recitando un conjuro antiguo. La señal resonó con una potencia abrumadora, y la voz de Sofía emergió nítida y vibrante, como si estuviera en la habitación junto a él. Por un instante, Álvaro sintió que podía extender la mano y tocarla, que el tiempo y el espacio se habían rendido ante su voluntad. Pero entonces, cuando todo parecía posible, algo salió terriblemente mal. Una interferencia extraña, un ruido blanco ensordecedor que parecía tragarse todo el sonido, interrumpió la conexión. La voz de Sofía se desvaneció, reemplazada por un mensaje encriptado, una secuencia de palabras sin sentido que resonaba con una frecuencia inquietante. Desesperado, Álvaro intentó restablecer la conexión, pero la radio permanecía en silencio, como un eco en un universo vacío. Durante días y semanas, probó todas las combinaciones posibles en diferentes radios, pero todo fue inútil. La desesperación comenzaba a consumirlo como una llama voraz. Sin embargo, la esperanza, como una chispa que se niega a extinguirse, aún ardía en su interior. Sabía que Sofía no se había rendido, que seguía ahí, al otro lado del tiempo, luchando por mantener viva la conexión. Y entonces, a través de un antiguo libro de códigos, Álvaro logró descifrar una parte del mensaje. Aunque estemos separados por el tiempo, nuestro amor perdurará. Sigue buscando, Álvaro, la frecuencia del amor nunca se apaga. Las palabras de Sofía, como un faro en la oscuridad, le dieron una nueva determinación. La historia de Álvaro y Sofía comenzó a difundirse como un rumor, como una leyenda que se contaba en voz baja, inspirando a otros a buscar sus propias conexiones perdidas. Mientras tanto, Álvaro seguía trabajando incansablemente en su taller, perfeccionando el artefacto, escuchando las voces del pasado y del futuro, sintiendo que se acercaba cada vez más a Sofía. Un dilema se cernía sobre él, una encrucijada que pondría a prueba su amor y su cordura. Traer a Sofía al presente, enfrentando las consecuencias de alterar el curso del tiempo, o viajar él mismo al pasado, abandonando todo lo que conocía para estar con ella. Ambas opciones eran un salto al vacío, un juego peligroso con las fuerzas del destino. Además, las conversaciones que escuchaba en la frecuencia le revelaban misterios aún más profundos, un laberinto de historias que se entrelazaban en el tiempo. Y ahora, quiero que te pongas en el lugar de Álvaro. ¿Qué harías tú? ¿Te arriesgarías a cambiar el pasado o te lanzarías a la corriente del tiempo, abandonando todo lo que amas? Reflexiona sobre ello, sumérgete en la profundidad del dilema y escribe tu decisión en los comentarios. Cuéntanos, ¿cómo continuarías esta historia que desafía al tiempo y a la realidad?